A continuación, Josué Mendía Ministries presenta un mensaje de bendición y edificación para su vida a través de la palabra de Dios, junto al pastor, conferencista y orador motivacional Josué Mendía. Vamos a recibir la palabra con un fuerte aplauso. Fuerte el aplauso para el Señor, para su palabra y a su nombre. El título de este mensaje es: Señor, no quiero ser carnal. Diga conmigo: Señor, no quiero ser carnal. Vamos a ir a la palabra del Señor. Los que tienen Biblia pueden abrir la misma en 1 Corintios, capítulo número 3, versículo número 1 en adelante. 1 Corintios, capítulo número 3, versículos número 1 en adelante. La palabra del Señor dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vamos a dar un aplauso a esta palabra, que es palabra de Dios para ti, para mí y para todos nosotros. Que se escuche ese aplauso. Gloria al Señor. Señor, no quiero ser carnal. ¿Cuántos carnales, Dios? ¿Cuántos espirituales tenemos hoy aquí? Hoy hay muchos espirituales, qué bueno. Señor, no quiero ser carnal. Vamos a definir un poquito lo que es la carnalidad. Vamos a hablar un poquito acerca de este término. Carnalidad es el gusto o placer de la carne. Es el gusto o placer del cuerpo humano, de las sensaciones físicas o naturales en sí. Todos nosotros somos un espíritu que tiene un alma, que habita en un cuerpo. El cuerpo tiene sensaciones, el cuerpo tiene deseos, el cuerpo tiene anhelos. Y ya sea que uno se desvíe hacia un área, otros se desvían hacia otra área, ese cuerpo físico, la carne, nuestra naturaleza, tiene ambiciones, tiene deseos, tiene anhelos, y todo aquello conforma la carnalidad. Y cuando nosotros damos paso a todos esos anhelos o deseos y dejamos de lado las cosas del Espíritu, cuando nosotros solamente pensamos en lo carnal, solamente pensamos en lo físico, solamente pensamos en lo humano, y no ponemos a Dios primero, y no ponemos la vida espiritual en el lugar que corresponde, pues entonces hemos sido presos, prisioneros de la carnalidad. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Qué es ser carnal? Pues carnal es la persona lasciva, es la persona lujuriosa, es la persona terrenal. ¿Cómo distinguir a un carnal? De distintas maneras. ¿Cómo habla? ¿Qué hace? ¿Con quién se junta? ¿Cómo piensa? ¿Cómo viste? ¿Qué lugares frecuenta? Su mirada, su forma de actuar, su forma de ser, su forma de pensar, sus proyectos, su visión. Todo esto nos puede mostrar si la persona es carnal o es espiritual. Muchos vinimos carnales
a los caminos del Señor. ¿Se imagina? Yo estaba en un grupo de hippies, un grupo de artesanos, un grupo de carnales, podríamos afirmar. Estuve en el ocultismo, estuve practicando yoga, control mental, parapsicología, pertenecí a una secta, la secta llamada Los Niños de Dios. O sea, podemos decir de distintas maneras que yo conocí lo que fue la carnalidad e hice cosas carnales y pensé carnalmente y actué carnalmente, hasta que un día, el 20 de junio de 1984, Jesucristo se cruzó en mi camino, y a partir del 20 de junio de 1984 yo dije: Señor, no quiero ser carnal. Y a partir de ese día comencé a ser un hijo de Dios y comencé a servirlo al Señor por todos estos años. Denle la gloria al Señor en este día. Definiendo un poco lo que significa la carnalidad o ser carnal, vamos a entrar en los primeros versículos de este capítulo número 3 de Primera de Corintios, cuando el apóstol Pablo comenzaba diciendo: de manera que yo, hermanos, les estaba hablando a cristianos, ¿verdad? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. No es que no quiso, no es que no lo intentó, no lo dejaron. No pude hablaros como a espirituales. Muchas veces los siervos, los ministros, así como los padres, los buenos padres, tratamos de enseñar a nuestros hijos a vestir, a hablar, a conducirse. No puedes decir malas palabras, no reacciones mal, no actúes en la carne, cállate la boca, espera, ten paciencia, ora a Dios. Bueno, los padres, así como los padres espirituales, siempre estamos dando consejos a los hijos. Qué bueno es estar en una iglesia, en un ministerio donde se te aconseja, en un ministerio donde se te enseña, se te educa, se te está formando para que puedas ser un buen hijo o una buena hija de Dios. ¿Me entienden? Qué bueno. Qué buena es aún la enseñanza, qué buena es aún la administración de la palabra, el consejo. Aún qué bueno es, en muchos casos, la exhortación y la disciplina. Porque a veces venimos desordenados, porque venimos de un mundo desordenado, venimos de una sociedad desordenada, venimos de lugares donde muchos no creen en Dios, hacen su propia vida, toman sus propias decisiones, hablan su propio lenguaje. Pero aquí nosotros estamos en una embajada, estamos en un lugar totalmente distanciado, totalmente alejado, opuesto a un mundo carnal, porque aunque estamos en este mundo, la palabra dice que ya no somos de este mundo. Y no somos de este mundo porque somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, de carnales, hemos pasado a ser espirituales para la gloria del Señor. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces Pablo, como todo líder, como todo ministro, les quería hacer entender: hermanos, no pude hablaros como espirituales. Lo intenté, hice todo lo que tenía que hacer, pero ustedes no me entienden. No me entienden. Y si no me entienden espiritualmente hablando, pues les voy a hablar en el idioma que ustedes sí me entienden. Por eso aquí decía: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Ahora, no crea que él empezó a hablar mal o decir términos incorrectos. No, porque aquí la palabra en el versículo 1 agrega: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces aquí vemos uno de los síntomas de la carnalidad, la inmadurez. Porque él decía: ustedes son carnales, ustedes son niños en Cristo. No les pude hablar como espirituales, o sea, no les pude hablar como maduros, les tengo que hablar como niños. Y si son niños, son inmaduros, todavía necesitan crecer, todavía necesitan ser formados. Pablo decía: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero ya no soy niño, ya soy hombre. Hay cristianos que hablan aún como niños, hay cristianos que piensan aún como niños, hay
cristianos que juzgan aún como niños y ya no puede ser cuando ya tienes tiempo en las cosas del Señor, cuando ya tienes tiempo de servir inclusive a Dios, cuando tienes talento, privilegio, llamamiento, unción, tienes posición, pues ya no tienes que actuar tú como un niño, tienes que actuar como alguien maduro. Si actúas como niño eres carnal, y si actúas como alguien maduro eres un ser espiritual, y estás mostrando que Dios no se equivocó cuando te puso en esa posición. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Así que entonces vemos uno de los síntomas de ser carnal, el ser un niño en las cosas del Señor, el ser alguien que de repente actúa, reacciona inmaduramente, a veces apresuradamente. Muchos de nuestros problemas son por actuar apresuradamente, por hablar antes de pensar. Hay gente que habla antes de pensar y después piensa cómo solucionar lo que habló antes de haber pensado. Y después sigue pensando, ¿qué tengo que pensar antes de hablar? Se hace un lío en la cabeza, hermanos, ya ¿por qué? Por hablar antes de pensar. Dice que nosotros somos libres de las palabras que callamos, pero esclavos de las palabras que pronunciamos. Más de una vez sería sabio quedarse callado. Miren qué calladito, ni amén dijeron. Amén sí puede decir, hermano. Sobre todo cuando estamos predicando, ¿sí? Entonces ahí tenemos un síntoma de lo que es ser carnal, un niño espiritual. ¿Por qué uno puede ser un niño espiritual? Cuando Pablo decía, cuando era niño hablaba como niño. Porque hay cristianos que siguen hablando como niños. Yo muchas veces le pregunto a hermanos, veo a hermanos y digo, hermano, ¿y cómo está? Pues aquí. Pero ¿cómo anda? ¿Cómo está? Pues aquí le digo. Y no lo voy a sacar de ahí. Yo no le dije a dónde está para que me diga aquí, si ya no estoy viendo dónde está. Le estoy diciendo cómo está. Y una persona espiritual, cuando uno le dice cómo está, puede responder bendecido, puede responder bajo la gloria de Dios, puede responder bajo la unción, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, hablamos o como niños o como personas adultas, maduras, crecidas en las cosas del Señor. Cuando, por ejemplo, alguien escucha un chisme y después retransmite ese chisme, esa persona es carnal, es un niño malcriado, o mejor dicho, un niño mal aprendido. ¿Por qué? Porque primeramente tendría que evitar escuchar chismes. ¿A cuánto le gusta escuchar chismes? Cacaca no me dice si sí o si no. Cacacacacaca tampoco. ¿A cuánto le gusta escuchar chismes? A ver, levanten la mano. ¿En serio? Tendría que dar la vuelta a la cámara, lástima que... ahí se empiezan a acusar, a vos también. Decime, confesar que a vos también te gusta. Bueno, algunos levantaron la mano, otros la levantaron hacia abajo para que nadie se dé cuenta. Hermano, permítame con todo el amor de Dios los reprenda toda esa manga de chismosos. Permítame con todo el amor del Señor. ¿Eh? No, hermano, no sea, ni escuche chismes, ni transmita chismes. ¿Me entiende? Porque eso es muy malo. Eso es muy malo. Ya solo el oírlo, a usted lo está contaminando. Yo creo que el que oye chismes, su oído ya se está habituando a escuchar lo malo, y cuando Dios le quiere hablar lo bueno, lo rechaza. Porque ya su oído está mal acostumbrado. ¿Me entiende? Es como la gente que come comida chatarra. Usted lo lleva a un buen restaurante, hermano, y... no, esto no... es una porquería ese. ¿Por qué? Porque chatarreó toda su vida, no le da una comida sana. ¿Me entiendes? Entonces, cuando el oído se habitúa a oír chismes, ya está más propenso a escuchar lo malo y a desechar lo bueno. Es al revés con quienes ministramos las cosas del Señor. Evitamos todo tipo de chismes, no hablamos chismes, y nuestro oído está abierto a la voz del Señor. Por eso se escucha mucho más y mucho mejor la voz de Dios cuando no escuchas al chismoso, al enviado que el enemigo envió para contaminarte, ¿sí? Entonces, hermano, una persona que es niño o niña
es inmaduro, y si es chismoso está demostrando que es carnal, si es murmurador está demostrando que es carnal, está hablando como niño, está pensando como niño, está juzgando como niño. Y es tiempo de madurar, es tiempo de hablar las cosas del Señor, es tiempo de tratar de ver lo bueno en el hermano, es tiempo de desechar todo lo que el enemigo te va a querer mostrar de tu hermano o de tu hermana. Porque escuche, perfecto no hay nadie. Excepto una reunión que fui en una iglesia mexicana, y yo dije, perfecto no hay nadie, se levantó uno y dice, siervo, soy perfecto Gómez para servirle. Me arruinó el mensaje, pero bueno, perfecto Gómez. Yo estaba hablando de perfección, de virtud, mi hermano, me sale con perfecto Gómez. El versículo 2 nos dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Cuando nosotros no pasamos la etapa de beber leche, pues no podemos pasar a la etapa de comer vianda. En un sentido figurado, en un sentido simbólico o espiritualmente hablando, el apóstol quería decir, si ustedes quieren seguir con las pequeñas cositas, y todavía yo les tengo que decir, ámense, cuídense, no se peleen, no hablen mal del hermano, si todavía están en este nivel, ¿cómo les voy a dar la vianda? ¿Cómo les voy a dar el manjar celestial si todavía ustedes no saben ni tomar la leche? Todavía no saben tomar la leche. ¿Cómo les voy a dar vianda si todavía no sois capaces aún de poder recibir esta bendición? ¿Me están entendiendo? O sea, aquí vemos otra cosa. Mientras estamos en carnalidad, mientras somos inmaduros, estamos dando vuelta, tomando lechita, cuando tendríamos que estar recibiendo el alimento ya sólido, y no lo recibimos no porque Dios no lo quiera dar, no lo recibimos no porque los ministros no lo quieran entregar, sino que no se está recibiendo porque la gente carnal, la gente inmadura está queriendo leche, 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 leche y más leche. Entonces están todavía en los rudimentos, están todavía en las infantilidades que tendrían que haber dejado de lado. Pero gloria a Dios por todos los que escuchan este mensaje, porque seguramente están diciendo, no, yo no quiero ser carnal, así que basta de leche, deme vianda, deme palabra, deme bendición, porque estoy listo para recibir todo de parte del Señor. Den un fuerte aplauso a nuestro Dios y a su palabra, a su nombre. El versículo 3 dice, porque aún sois carnales, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Vamos a analizar estos tres elementos, porque aquí vemos tres elementos específicos que determinan si una persona es carnal. Elemento número 1, celos. Elemento número 2, contiendas. Elemento número 3, disensiones. Vamos a analizar, y mientras estemos enseñando la palabra, usted analícese. Usted no rechace la palabra. Usted oiga la palabra, usted tome lo que la palabra trae. La palabra es alimento, la palabra es luz, la palabra es consejo, es exhortación, es corrección, pero todo es enviado con amor. ¿Cuántos saben que yo los amo? Amén. Entonces, si uno viene y ministra una palabra y los ama, esa palabra va a ser de bendición. ¿Por qué le digo esto? Porque hay dos reacciones cuando hay una palabra de parte de Dios. Tomarla, aunque te duela, pero la tomas, o la rechazas. Y al primero que vas a insultar es al que la trajo, el que predicó. Pues sí, que se cree este. ¿Y quién le contó? ¿Y por qué dice eso? ¿Por qué no se mete en su propia vida? ¿Por qué no mira su propio defecto? Esa es una reacción carnal. Esa es una reacción carnal. Porque hemos orado por este servicio, hemos orado por este mensaje, hemos orado por esta reunión. Entonces, este es el servicio por el cual oramos, esta es la reunión por la cual oramos, y esta es la palabra por la cual oramos. Muy bien, los espirituales aplaudieron enseguida, muy bien. Y algunos se sumaron a aplaudir, yo también soy espiritual. Gloria al Señor. Los más espirituales hasta tocaron el pandero.
Celos, contiendas y disensiones. Déjese ministrar por el Señor. Diga: Señor, seré celoso, tendré problemas de contiendas, seré alguien que crea disensiones. Recíbalo, porque si usted está cometiendo algún error en alguna de estas tres áreas, o en las tres, pues hoy es su día de bendición. Hoy es su día de transformación. Hoy puede ser el día en el cual usted entró carnal y salga espiritual. Hoy entró con celos y salga sin ellos. Entró contendioso y salga sin ellos. Usted entró con disensión y salga sin las disensiones. Hoy puede ser el gran día. Vamos entonces a ver un poco de qué se tratan los celos. El término celos en singular, el término celo, se aplica muchas veces en la palabra a algo que es positivo, a algo que es bueno. Celo, por ejemplo, la palabra de Dios dice en Romanos 10:2, habla del celo de Dios. O sea, Dios tiene un celo, es un amor, un cuidado genuino, espiritual, sano, bendito, glorioso por cada uno de nosotros, por su creación. Ese es el celo de Dios. En 2 Corintios 11:2, la palabra nos dice, el apóstol hablaba y decía: os celo con celo de Dios. Os celo con celo de Dios. Y aquí vemos un poco lo que significa el celo, por ejemplo, pastoral. Cuando un pastor, una pastora, un ministro, un líder, un mentor, te habla, te enseña, a veces te dice: mira, no te aconsejo que hagas esto, o cuídate de esto, o no es buena aquella compañía, o de repente sería bueno que pongas tus finanzas en orden, o mira, necesitamos hermanos evangelistas, necesitamos hermanos que salgan a hablar del evangelio. Entonces tú, que eres una persona espiritual, estás recibiendo de parte del celo pastoral, el celo ministerial, el celo del liderazgo, estás recibiendo un ánimo, una exhortación. ¿Por qué? Porque te aman y porque te están pidiendo algo que tiene que ser hecho. Eso es el celo del ministro, el celo del líder. Y aquí comprobamos de que en singular el término celo es siempre positivo. Pero nosotros conocemos el término más bien en plural. Nosotros generalmente hemos hablado o oído acerca de los celos. Acerca de los celos. Entonces, cuando hablamos acerca de celos, estamos entendiendo una serie de desórdenes que existen en nosotros como seres humanos, en los cuales estamos queriendo mal a alguien o estamos perjudicando a alguien. Y muchas veces la palabra celos se asocia y prácticamente significa lo mismo que el término envidia. Celos es prácticamente un sinónimo del término envidia. Así que vamos a ver, todos los que no queremos ser carnales, vamos a ver si somos celosos o si somos envidiosos. Vamos a ver un poquito aquí acerca del término envidia. Envidia significa disgusto o pesar del bien ajeno. Alguien tiene algo, no te gustó, que lo tenga. Alguien logró algo, no te gustó, que lo logre. Alguien creció, le dieron los papeles de residencia, de ciudadanía, y no te gustó. Le aumentaron el salario, se compró un automóvil nuevo, se casó con alguien más comprensiva que tu esposa, y ya ahí vienen los celos, las envidias, ¿sí? Hay muchos ejemplos, ¿sí? Pero básicamente envidia significa disgusto o pesar por el bien ajeno, ¿sí? Y eso es carnal, hermano. Y yo lo veo así. Si alguien se pone mal porque un hermanito se compró un automóvil del año o del año que viene, porque veo que venden adelantados, nunca lo entendí eso, pero venden hasta adelantados, ¿sí? Tú tendrías que ponerte contento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Yo sabe cómo lo tomo?
Yo lo tomo de esta manera. Dios es el dueño del oro y de la plata. Si mi hermano recibió el carro del año, el automóvil 0 kilómetros, flamante, gloria al Señor, como si Dios tuviera ese solo automóvil para darle a mi hermano. Él es el dueño del oro y de la plata. Él tiene todas las bendiciones incontables, habidas y por haber, para poder entregarlas. Pero cuando uno tiene celo o envidia del bien ajeno, indirectamente uno se está poniendo mal contra Dios, porque aunque no lo diga, le está diciendo a Dios, ¿por qué a ese le diste esto? Puede ser que a esa, pero justo a esa. Entonces te estás poniendo en contra de Dios. Y si él o la que te pone mal fue bendecido o bendecida correctamente, genuinamente, entonces va a ser peor todavía, porque esa persona va a ser más bendecida por el Señor y vos te vas a poner cada vez más mal. Estás dando coces, patadas contra el aguijón. Estás poniéndote mal con aquel que agradó a Dios, y por agradarle a Dios, Dios lo está bendiciendo. Y si te pones mal por una bendición que recibió esa persona, pues Dios le va a enviar 2 y 3 y 10 y 100 y 1000 bendiciones más. Porque todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. Y si esa persona cosechó algo bueno, es que habrá sembrado algo bueno. Pero el que está sembrando lo malo, pues va a cosechar lo malo. Celos, envidias, son malas semillas. Así que entonces tenemos que analizar esto y ver si nosotros no tenemos disgusto o pesar del bien ajeno. Pueden ser cosas materiales, poder, fama, un cargo aún en la iglesia, todo este tipo de cosas. Por envidia, la Biblia nos dice en Génesis 4 del 5 al 8, por envidia Caín mató a Abel. Fíjense, el primer asesino fue un envidioso. La envidia está asociada al homicidio. Ahora dice, no hermano, no es para tanto, les tengo una envidia a esa persona. No, pero yo matarlo, lo envidio nada más. Para matarlo no, hasta tanto no llego. Eres un homicida en potencia, un asesino en potencia. ¿Por qué? Porque mientras sientas celos, envidias, estás entrando en el carácter del homicida. ¿Amén? Ahora sí les pido a todos los chismosos que esto se lo cuenten a todo el mundo. ¿Cuándo le van a contar esto a todo el mundo? A ver. Amén. Les creo. Los hermanos de José, el soñador, también sintieron envidia. Por eso hicieron cosas contra él, lo golpearon, lo metieron en un pozo, lo vendieron como esclavo. La envidia tiene ese malestar, ¿sí? Conspiraron hasta para matarle. Por la envidia, Amán quiso matar a Mardoqueo, ¿sí? Que finalmente con Esther salvaron al pueblo de Israel, en Esther 3:8 al 13 y 6:4. Por envidia, muchos judíos crucificaron a Jesucristo, Mateo 27:18. O sea, celos y envidia trabajan en conjunto, están asociados. Y nosotros, si no queremos ser carnales, pues tenemos que renunciar a todo celo y a toda envidia de parte del enemigo. Tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas, de ver a las personas, de ver a los hermanos. Repito, si tu hermano fue bendecido, dale gloria al Señor. Fue prosperado, dale gloria al Señor. Tiene algo que tú no tienes, dale gloria al Señor. Quizás Dios tenga para ti algo mucho más grande, algo mucho mejor. Pero si estás todavía en el nivel de lechita, pues jamás vas a recibir la viandita. Cuando yo era nuevito en la iglesia, me acuerdo, había un hermano que fue nombrado el evangelista de la iglesia. No uno de los evangelistas, el evangelista de la iglesia. Por la iglesia pasaban en ese momento 2000, 3000 personas por día. Así que ser el evangelista de una iglesia que pasaban 2000,
a 3.000 personas todos los días, pues era una gran bendición. Cuando se lo ungió en uno de los teatros más importantes de Buenos Aires, y estaba repleto ese lugar, y se filmó, y esto se difundió por diferentes ciudades, pues fue una gran victoria. Cuando él es ungido como evangelista, yo pienso y digo, gloria a Dios, el hermano es una persona espiritual, es de oración, es muy buen predicador, se merece esa bendición. Gracias, Señor, por esta victoria que le diste a mi hermano. Eso fue lo que yo pensé. No era lo que el enemigo quería que yo pensara. El enemigo quería que yo pensara otra cosa. Pues la cuestión que ese hermano fue nombrado a los 3 años aproximadamente de haber entrado yo en la iglesia, fue nombrado el evangelista de la iglesia. 2 años después, mi esposa y yo tuvimos un gran privilegio, porque fuimos ordenados al pastorado a los 5 años de haber recibido al Señor. Y por nosotros oraron unas 45.000 personas que estaban en ese estadio de fútbol, más no sé cuántas miles o millones que estaban viendo la transmisión por televisión. En el tiempo que otro fue bendecido, yo estuve feliz. Pero Dios dijo, bueno, ahora en mi tiempo yo te voy a dar otra bendición. Y para mí fue una bendición muy grande, muy importante. Y yo le doy la gloria al Señor. Así que, hermanos, algo tiene que cambiar en nosotros, algo tiene que cambiar en la manera que miramos al hermano, a la hermana, porque si hay celos, hay envidias, somos carnales. Estamos sufriendo, estamos padeciendo, y cuanto más le envidies a alguien algo, si Dios le dio una bendición, pues más bendición va a estar recibiendo. Y quizás tú menos bendición recibas. ¿Por qué? Porque estás viendo con celos y con envidia aquel que Dios ha bendecido. ¿Sí? Vamos a dar un aplauso al Señor. Ese es el punto número 1 de los celos. Bendito sea el Señor. Vamos a ir ahora al segundo punto, donde el apóstol decía, contiendas. Contiendas. El sinónimo de contiendas básicamente es peleas. Peleas. En la iglesia no debería haber contiendas. No debería haber peleas. ¿Pero por qué hay contiendas? ¿Por qué hay peleas? Básicamente yo entiendo, número 1, y vuelvo al punto, por inmadurez. Porque son niños, porque son infantiles todavía. Porque están viendo al hermano como una amenaza. Un ejemplo, un hermano toca guitarra y viene uno que toca igual que él o mejor, ya lo ve como una amenaza. Pero una persona espiritual diría, qué bueno que tocas mejor que yo la guitarra, ¿me podrías enseñar? ¿Y qué cree que va a hacer la otra persona? Le va a enseñar. Él estaba en un nivel, vino uno que estaba en un nivel superior, ese alguien le va a adiestrar, y entonces este que estaba en el nivel inferior va a venir a un nivel superior, y el que estaba en el nivel superior Dios lo va a promover aún mucho más, y ya no va a haber un adorador o un cantante o un músico, ya son 2, y 2 de calidad, mi hermano. Pero la mente carnal no lo ve así. La mente carnal dice, uy, este sabe más. Eso puede pasar aún a nivel de las iglesias. A nivel de las iglesias puede haber siervos que digan, uy, ese predica mejor que yo, no lo invito más. No lo invito más. Y el hermano dice, hermano, ¿se acuerda que yo estuve hace un tiempo? Sí, mi hermano, qué bendición. Bueno, quería saber si algún día yo ando por el área, si algún día me dice, ay, hermano, discúlpeme, sabe que tengo la agenda llena hasta el 2015. No, es que le tiene celos, envidia, temor. Y entonces se produce, por esa inseguridad, muchas veces se produce la contienda. Somos inseguros, todavía no sabemos quiénes somos en Cristo, y por eso el otro es una amenaza. No tendría que ser así. Tendríamos que saber que estamos en un nivel espiritual. Todos estamos en un nivel espiritual. Hay alguien que está en un nivel mejor y tiene un llamamiento y tiene un pastorado, un apostolado, pues recibamos la bendición de aquel que está más crecido. Es así de simple. Es así de simple. Es lo que los pastores tratamos de hacer con nuestro pueblo, con nuestra gente. Tratamos de inculcarles, tratamos de enseñarles lo que hemos aprendido en años, tratamos de que en meses o en semanas puedan tomarlo.
Tratamos de vaciarnos de lo que tenemos y cuanto más nos vaciamos de lo que tenemos, pues más Dios va a seguir llenando nuestra copa. Es así de simple, hermano. Lo que tengo te lo doy y estoy sumando para multiplicar. Y cuando tú recibes esa suma y esa multiplicación y tú la entregas a otro, otro va a sumar y multiplicar y tú vas a ser más bendecido todavía. Es como una cadena, como una pirámide, como generalmente se dice, ¿sí? Pero eso se utiliza realmente para el tema de negocios y de dinero y de finanzas. Pero a nivel bíblico es una bendición cuando estamos traspasando la bendición al otro, estamos enseñando, estamos capacitándole. Ahora, toda persona que tenga celos o envidia de otro porque es mejor, canta mejor, predica mejor, enseña mejor, hace algo mejor, está mal esa persona. Tendría que, número uno, bendecir a Dios y darle gracias de que hay uno que está más preparado todavía. Pero en la mentalidad de muchos, una mentalidad cerrada, una mentalidad limitada, una mentalidad conformista, muchas veces caen en distintos espíritus del enemigo, como puede ser el conformismo, la mediocridad. Hay gente que se conforma, es mediocre. Es más, está esperando que se le acerque uno que no sea tan bueno para él mostrarse mejor. Está esperando que venga. Y cuando viene uno que es mejor, lo rechaza o lo esquiva. Y no tendría que ser así. No rechaces al que tiene menos que tú, bendícele. Y no rechaces al que tiene más que tú. Recibe lo que Él te quiere entregar. Gloria al Señor. Dale un aplauso a nuestro Dios. Así que entonces las contiendas, las peleas, se dan mayormente porque aún somos inmaduros y por eso hay rivalidades. Las contiendas son expresiones del egoísmo, de la ambición vana, de rivalidades, de sectarismo. Por eso vienen las contiendas. Hay gente que es contenciosa y no obedece a la verdad, sino a la injusticia, dice Romanos 2:8. Por ejemplo, el tener un concepto más alto de uno mismo que de la otra persona, eso va a producir contienda cuando alguien tiene un concepto mayor que el de la otra persona. Hay gente que es contenciosa y no obedece a la verdad, sino a la injusticia, dice Romanos 2:8. Por ejemplo, el tener un concepto más alto de uno mismo que de la otra persona, eso va a producir contienda cuando alguien tiene un concepto mayor que el de la otra persona. Sí o sí va a producir contienda. Cuando la persona no es humilde, sí o sí va a producir contienda. Porque a veces Dios te prueba, inclusive con el carácter de otra persona. ¿Cuántos quisieran que todos tuvieran su carácter? No sé dónde estaríamos, hermano. El carácter de algunos es pésimo, hermano, el de algunos. Mire, si todos tuvieran el mismo carácter. Pero Dios muchas veces pone al activo con el pasivo tiene que subir un poquito, el activo tiene que bajar un poquito. Dios muchas veces pone al que habla mucho con el que no habla nada. El mudo tiene que hablar un poquito y el otro tiene que aprender a callarse un poco, ¿no? Así, Dios es un Dios de equilibrio. Por eso muchos matrimonios son así, son tan diferentes muchos matrimonios. Y muchos dicen, ¿y por qué me casé con este? ¿En qué estaba pensando? ¿En qué estaba pensando? Creo que no estaba pensando. Si hubiera pensado, no lo hubiera hecho. ¿Cuánto dicen amén? Mira, hay varios. ¿Qué laguna mental, qué amnesia me vino? ¿Qué perturbación? ¿Qué desconexión celular de mis neuronas se produjo para que yo me casara con ese o con esa? Pues bueno, no sé, quizás no te equivocaste. A lo mejor tú dijiste, si me equivoqué, que no, si usted supiera, a lo mejor no te equivocaste. A lo mejor es parte del plan de Dios. A lo mejor Dios está formándote y forjándote a través de ese aguijón o esa aguijona. Porque algunos salieron buenos
por la aguijona de su esposa. Y otras están saliendo buenas por el aguijón de su marido. ¿Sí? Así que bueno, usted saque sus propias conclusiones. Pero las contiendas, las rivalidades, muchas veces se producen porque no hay humildad, porque no sabemos andar en el Espíritu, porque satisfacemos los deseos de la carne. Gálatas 5:16 advierte acerca de esto. Porque satisfacemos los deseos de la carne. Entonces, contiendas y peleas son parte de una actitud carnal. Cada vez que tú quieras pelear con alguien, te tendrías que decir: soy carnal, no puedo hacer esto. Tendrías que ponerte el espejo. Cuando estás bien enojado con alguien, ponete el espejo. Pero anda poniéndolo despacito, no muy así directo. Ahí. Y cuando te espantes con esa cara, cuando te horrorices con esa expresión y entiendas: uy, si soy yo. Ahí se te van a quitar las ganas de pelear con la persona. Es más, el que se enoja siempre pierde. El que se enoja siempre pierde. Entonces las contiendas, las peleas están mostrando una persona inmadura, están mostrando una persona carnal, están mostrando una persona natural, una persona que no se está dejando guiar, no se está dejando enseñar, no se está dejando corregir. Por eso hay hermanitos que saltan de iglesia en iglesia, langostas espirituales que van de un lado al otro, al otro, al otro, al otro. A veces pasa el tiempo y vuelven a alguno de esos lugares. Generalmente vuelven arrepentidos y a veces vienen con frases como esta: siervo, yo estuve orando mucho, ayuné y Dios me dijo: este es mi lugar. ¿Y sabe lo que a veces los siervos pensamos? Ay, yo tendría que haber orado y ayunado más para que este no fuera su lugar. Porque hay gente problemática, hermanos. Ahora, problemático que quiera cambiar, bienvenido. Pero problemático que lo único que quiere es meter más problemas todavía. No, la iglesia no es para problemáticos profesionales, para problemáticos ya con sus papeles de problemático. La iglesia es para problemáticos al cambio, ¿sí? Pecadores al arrepentimiento. Gente que diga: soy carnal, pero Señor, no quiero ser carnal. Den un fuerte aplauso al Señor. Los pastores Josué y Analía Mendía agradecen su cordial atención y le recuerdan que Dios es bueno y hace siempre lo mejor. Esperamos reencontrarnos a través de esta serie de mensajes de la Palabra de Dios y que Él le bendiga ricamente.